le surge una preocupación, y la preocupación que a él le surge es la casa de Dios. Por eso es que él en el primer versículo que leímos dice: no es casa para hombres, sino para Jehová Dios. Él quería construirle un templo al Señor. Él quería que ya en la arca del pacto habitara en un lugar fijo, y ese lugar tenía que ser tan grande, tan hermoso, tan bello, así como lo es nuestro Dios todopoderoso. Por eso es que él expresa cuando dice el versículo: reunió a toda la asamblea. Me imagino que reunió a todos los ancianos de todas las tribus, reunió a los padres de cada familia, de cada sección de la ciudad, del pueblo de Dios, y les dijo esta palabra: el Señor le ha dado a mi hijo, a Salomón, esta oportunidad para realizar esta obra maravillosa. En David estaba en su corazón construir la casa de Dios, pero Dios no le asignó a David. Dios le asignó esto a Salomón. Sin embargo, a pesar de no ser él no tuvo nada en contra, él no tuvo envidia, en él no surgió ninguna emoción que lo pueda llevar a la perdición, sino que en él hubo una emoción, hubo algo que hizo que trascendiera, y fue el afecto hacia Dios. Él preparó todo, él hizo que se reunieran lo mejor, lo excelente para la casa del Señor, pero adicional, aparte de lo que se había destinado, él dice que reunió de su tesoro personal para la casa del Señor. Él preparó todo, él motivó al pueblo y él incentivó a esta construcción, que a pesar de no ser él el que lo iba a realizar, en él hubo un afecto por la casa de Dios. ¿Y qué es este afecto por la casa de Dios? Yéndome al significado de la palabra afecto, es una inclinación hacia algo o alguien. Es cuando una persona se inclina en favor hacia algo o alguien. El afecto es hacia donde se inclina tu corazón, esa inclinación profunda, ese apego que puede surgir, ese amor práctico, esa conexión interna, y no es algo pasajero, sino que es algo que es eterno. Ese es el afecto. ¿Dónde está su inclinación? David lo tenía claro, y su inclinación estaba hacia Dios y no a los hombres. Él no buscaba la vanagloria del pueblo de Israel diciendo: David el mejor rey, David el que construyó el templo. David no. Él buscaba su inclinación, su apego estaba hacia Dios, hacia las cosas del Señor. Y esto permitió que la obra avance y no se detenga. Cuando el afecto no está inclinado hacia la cosa correcta, hace u ocasiona que se detenga la obra de Dios. Si estamos buscando una vanagloria, si estamos buscando que seamos nosotros reconocidos, nuestro nombre como humano sea reconocido, estamos nosotros yendo hacia la vanagloria. Porque todo lo que debemos de hacer debe de inclinarse siempre hacia Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que realicemos. Por eso es que David tuvo ese afecto. Cuando él tuvo ese afecto, no es solamente que tenía una emoción que se quedaba en el interior, sino una emoción, algo que también se demostraba, algo que también se evidenciaba. Y cuando hay un afecto, se demuestra. Y se demuestra, número uno, con entrega. Cuando hay un afecto, se demuestra con entrega. Segunda de Samuel 24, versículo 24, nos narra una historia en donde David se arrepiente de lo que había hecho y está en los campos de Arauna y viene y él quiere ofrecer holocausto. Y viene y a Arauna le quería dar los becerros de manera gratis, le quería preparar todo gratis, pero viene y David le dice en ese versículo: no ofrecerá Jehová, mi Dios, algo, holocausto, que a mí no me cueste. El afecto que nos surge en nosotros hacia Dios, debe de haber entrega, debe de haber sacrificio, debe de reflejar ese amor profundo, y nos debe de costar. Nos debe de costar. Ese es el afecto hacia el Señor. David sabía que tenía que demostrarlo. Y aquí va un punto muy importante. Si queremos caminar hacia una visión, si queremos nosotros caminar hacia un objetivo, los líderes son los primeros que debemos de empezar. Los líderes
debemos de empezar a demostrar este afecto. Por eso es que David vino y reunió a toda la asamblea y les dijo, esto es lo que haré. Y el versículo 6 surge esa respuesta por parte de los líderes y dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. No está diciendo solo el pueblo, no está diciendo los jefes, está diciendo los príncipes, los jefes de millares, los jefes de centenas, los administradores. Si queremos nosotros ocasionar que el pueblo camine hacia esa visión, camine hacia ese objetivo, nosotros los líderes somos los primeros que debemos de dar el ejemplo. No podemos decir a otros que hagan algo y nosotros no demostrarlo. Amén. Es importante, el afecto se demuestra y los líderes deben de estar en la cabeza realizando esto. ¿Cómo más se muestra el afecto? Cuando hay prioridad. Cuando tenemos ese afecto, le damos una prioridad en nuestra vida al Señor. Le damos esa prioridad. Ageo 1:4. Amén. Nos habla de un momento en el que el pueblo del Señor estaba también olvidándose de ese afecto, de ese aprecio hacia la casa del Señor. Y viene el profeta Ageo y les hace una exhortación por parte del Señor y les dice lo siguiente: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En otras palabras, parafraseando, le está diciendo el profeta Ageo: ustedes se sienten tan cómodos en su casa, ustedes están tan bien habitando en sus hogares, bien pintados, bien arreglados, todo bien construido, mientras la casa del Señor está cayéndose en pedazos. Eso, en otras palabras, le estaba diciendo el profeta Ageo. Nos preocupamos por lo de allá, que no está mal, pero tampoco debemos de despreocuparnos por las cosas del Señor. Amén. Hay prioridad, y la prioridad en nuestra vida es el Señor. Él debe de ser el primer lugar. Salmos 84:2 dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Tener afecto es cuando algo externo deja de ser importante y lo del Señor se vuelve prioritario e indispensable. Ese es el afecto. ¿Qué más? Número 3, se muestra el afecto con tiempo. Con el tiempo. Cuando amamos algo, cuando tenemos afecto a algo o a alguien, indudablemente nosotros le damos el tiempo debido y a veces de más. Ahí sí hacemos tiempo. No tenemos tiempo, pero sacamos ese tiempo para esa persona o para ese algo, ese hobby, esa actividad que nos atrae. De donde sea sacamos tiempo para ir hacia ese lugar. Lo mismo implica ese afecto a la casa del Señor. Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es el tiempo, damos el tiempo. El que ama la casa de Dios quiere estar ahí, en ella todo el tiempo. Esa es la importancia. Cuando tenemos ese afecto lo evidenciamos con el tiempo. Número 4, se muestra con recursos. Mateo 6:21 nos dice: donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Cuando tenemos afecto en algo, nosotros invertimos. Si amamos a alguien, invertimos en esa persona. Y no me lo van a negar los hermanos que tienen su esposa. Amén. Y yo recordaba mientras ponía este punto, amén, o no sé cuántos vieron en redes sociales cuando yo hice la pedida de mano a mi esposa, la pastora. No me pregunten cuánto costó, mis hermanos, no lo voy a decir, pero costó un ojito de la cara, amén. Pero era porque mi afecto, mi amor hacia ella, lo quería demostrar de esa manera. Y entonces yo vine, busqué el contacto, revisé, traté de comparar precios, pero lamentablemente no había muchos que podían ofrecer, así que me tocó pagar. Sí busqué, mis hermanos, entonces tocó pagar. Busqué, bueno, para los que no han visto, para los que recién se reintegran, yo le hice la pedida de manos en una locación con una avioneta.
Entonces la llevé en un paseo en avioneta. Entonces eso costó, pero era por el amor que yo tenía. Se muestra con recursos. Cuando son enamorados, los jóvenes capaz no tienen dinero para nada, pero cuando están en busca de esa idónea, sacan recursos. ¿De dónde? No lo sabemos, pero está ahí el dinero para invitarla, aunque sea a comer una salchipapa. Invertimos, se invierte cuando hay un afecto hacia una persona. Es lo mismo hacia la casa del Señor. Cuando estamos con ese afecto a la casa de Dios, invertimos. No sabemos de dónde salen los recursos, pero lo hacemos y damos para que la obra del Señor crezca. No das a lo que amas, amas a aquellos donde estás invirtiendo. Amas, y por lo que amas, inviertes. Ese es el afecto. ¿Cómo se demuestra? Número 5, se muestra con acción. No es solo palabras, no es solo pensamiento, se demuestra. Te involucras en lo que amas. Primera de Juan 3:18 dice: no amemos de palabras, sino de hecho y de verdad. El afecto verdadero siempre busca una pequeña acción con la cual se hace evidente: hey, aquí estoy, te amo, te estoy demostrando cómo te amo. También vuelvo a buscar un ejemplo de enamorados. Buscamos cualquier detallito, realizamos cualquier detalle y se lo presentamos con tal de hacernos ver. Así mismo es cuando tenemos el afecto hacia el Señor. Realizamos un acto para demostrarle al Señor que lo amamos. Aunque sea pequeño, pero Él está pendiente de aquello. Ese es el afecto hacia el Señor. David lo entendió, y por eso es que, regresando a la palabra del Señor en Primera de Crónicas, amén, capítulo 29, ahora sí comprendiendo esa palabra, dice: yo con todas mis fuerzas, versículo 2, amén, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Más adelante, versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y aquí va un punto muy importante. Cuando alguien tiene un afecto en su ser, produce una generosidad voluntaria. A David nadie lo obligó, a David nadie le estaba diciendo nada. No vino ningún profeta a decirle: hey, tú como rey tienes que dar esta cantidad. No, David sale de sus palabras: por cuanto yo tengo el afecto hacia la casa de mi Señor, yo he separado, yo he guardado, yo he hecho esto de aquí, yo propuse en mi corazón guardar este tesoro, que bien lo podía haber usado él para su vida, para engrandecer tal vez su familia, su tesoro personal, pero no, él dijo: voy a separarlo, voy a guardarlo, porque yo quiero que la casa del Señor sea grande. Cuando alguien, algún pueblo venga a verlo, venga a ver que esto es una maravilla, esto es una obra maestra. Aquí realmente vive el Dios Todopoderoso, que no es de metal, no es de madera, es un Dios vivo y real. Ese es el afecto que tiene la casa del Señor, saber que aquí en estas 4 paredes no hay un Dios falso, sino que es un Dios verdadero. Ese es David, produjo en él una generosidad, no fue obligado, no hubo presión, en él hubo una generosidad genuina. Hubo una generosidad genuina. Entonces, por eso es que él termina en el versículo 5 preguntando al pueblo, a la asamblea: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esto no es de obligar, mi hermano. Esto es lo que hay en su corazón. Amén. Esto, si el Señor lo ha tocado, decía el pastor Milton, no se destoque. Si lo ha tocado, no se destoque. Está ahí. Esa es la generosidad que el Señor ha producido en su ser. El afecto elimina la presión, elimina la obligación, y eso transforma el corazón de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Cuando uno da, no da con tristeza. Si está dando con tristeza, déjeme decirle, algo está mal.
Porque el Señor dice que esto debe producir alegría. Dios ama, en el mismo versículo dice, Dios ama al dador alegre. Esa es la generosidad que produce el afecto a la obra del Señor. Siempre la obra de Dios avanza con corazones dispuestos, que tienen convicción, que hay en él esa convicción de a quién le sirve, no por presión. Cuando hay afecto, dar no nos duele. No nos duele. Me reía porque cuando ponía este punto recordaba que una vez yo me golpeé el codo. Y mi esposa me dice, espérate, que el Señor está tratando contigo. Y vino y me besó el codo y me dijo, para que no sea tacaño. Amén. Me acordaba de este punto, por eso ahí es un paréntesis que estaba haciendo, mis hermanos. Pero el dar, cuando hay afecto en la obra del Señor, el dar no produce en nosotros dolor. No produce en nosotros dolor. Uno da ya con alegría, uno da con esa libertad de que el Señor es nuestro proveedor y Él va a sustentar. Él va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué más produce el afecto? El afecto produce un contagio hacia los demás. Versículo 6, como lo leímos hace un momento, el dar que hizo David, lo que él dio para la obra del Señor, produjo que los jefes, los líderes, los príncipes, todos los que estaban por encima de un grupo de personas dieran voluntariamente. Termina el versículo 6 diciendo, ofrecieron voluntariamente. Produce un contagio. Cuando uno da, otra persona se activa y la visión progresa, el objetivo se alcanza y eso hace que la gente responda. Amén. Cuando el jefe da, cuando uno da, se comienza a contagiar. La visión no avanza solo con ideas, sino que avanza con personas comprometidas. Tal vez estamos esperando que otros den y nosotros decimos, no, yo voy a esperar que el hermano fulano comience a dar. Cuando yo lo vea que él dé, ahí yo voy a dar. Tal vez estemos esperando eso, pero el Señor no quiere que miremos hacia los costados, sino que empecemos nosotros mismos a comenzar a dar. Cuando realizamos eso, el Señor se va a glorificar. Quiero ir con ustedes, a Éxodo 35, amén. 35 y 36, amén. Ustedes lo pueden leer con detenimiento en casa, pero yo quiero leer el versículo 21 de Éxodo 35, amén. Dice lo siguiente. Versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. En el capítulo 25 comienza, amén, a partir del versículo 4 en adelante, comienza algo que el Señor encomendó a Moisés. Jehová viene, habla a Moisés y le comienza a decir que debe de construir el tabernáculo. Y Moisés comparte esta visión al pueblo y les dice que debe de tomar ofrenda para Jehová. Pero el versículo 5 es muy clave y dice lo siguiente: tomad de entre vosotros, Jehová le manda a decir al pueblo, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Hasta ahí está clara la orden, pero aumenta algo más. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Generoso, todo el que es generoso de corazón la traerá a Jehová. No está de nuevo obligando el Señor, está diciendo el que tiene ese corazón generoso, el que ha sido tocado, el que el Señor le ha venido hablando con ese tiempo al pueblo de Israel. Ese de ahí traiga ofrenda a Jehová. Por eso es que en el versículo 21 dice: y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, al que le dio voluntad, al que hay en él ese afecto, al que hay en él esa generosidad, a ese le está diciendo: traiga su ofrenda a Jehová. Porque si no está ese principio claro, esa ofrenda no va a tener efecto.
en nuestro ser o en nuestra familia. Amén. No va a tener ese efecto. Por eso es importante. Y el Señor lo recalca. Esto no es manipulación. Esto no es nada extrabíblico. No. El Señor lo dice. El que tiene ese corazón generoso, el que ofrece voluntariamente, el que le tocó el Señor su corazón, al que el Señor le dio ese corazón con voluntad. Aquí no hay obligación, mis hermanos. Y siempre yo recalco este punto. Esto no se trata de que a quién van a enriquecer, qué van a hacer con el dinero, qué. No. Esto es por el puro afecto que tenemos al Señor. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que nosotros como seres humanos hacemos hacia el Señor. No mirando al hombre, mirando al Señor. Si el Señor puso en nuestro corazón hacer, poner, dar, entregar, hacer tal cosa, es para el Señor, no es para el hombre. Porque si es que estamos viendo de que es para un hombre, eso ya perdió su efecto, mi hermano. Eso ya no tiene función. Eso ya se quedó a un lado. Esto es para el Señor. Continúo con el versículo 21. Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Moisés comenzó esta tarea, encomendado por el Señor. No fue obligatorio, no fue impuesto, fue voluntario, le transmitió al pueblo. Y la respuesta del pueblo fue inmediata. Empezaron a llevar oro, empezaron a llevar plata, empezaron a llevar joyas, materiales preciosos, lo mejor que tenía. ¿Y qué era lo que pasaba con el pueblo? El pueblo recién había salido de Egipto. No estaban asentados. Se puede decir de que no tenían esa riqueza exuberante, pero ellos entendían o comprendían el agradecimiento que tenían hacia el Señor. Recién salían de Egipto, no se habían asentado, tal vez las riquezas no eran abundantes, pero daban de ofrenda voluntaria hacia el Señor lo que tenían, y se presentaban los príncipes, se presentaban los jefes, traían lo mejor, y traían, dice el versículo 3 del capítulo 36, lo traían cada mañana llegaban las ofrendas, seguían dando ellos para la obra del Señor. Y aquí pasó algo interesante. El versículo 5 dice, del capítulo 36, dice que los jefes comenzaron Moisés hizo una comitiva especial para elaborar los planos, para construir. El Señor le asignó a personas diestras y les enseñó cómo elaborar los materiales del tabernáculo. Y llega aquí el versículo 5, donde comenzaron a darle el reporte a Moisés y le decían: esto es tan abundante, el pueblo ha traído mucha ofrenda voluntaria, el pueblo ha traído de más. Y Moisés mandó a decir al pueblo que ya no le lleven más ofrendas, porque era de más que estaban teniendo. Cuando hay un afecto a la casa del Señor, la ofrenda llega y sobreabunda. Es la primera historia de la Biblia. No sé si hay otra, mis hermanos, no les voy a mentir, pero al menos es la primera que yo encuentro, y hasta ahora es la única, en la que el Señor mismo, a través de Moisés, tuvo que decirle: pueblo, ya no me traigan más, porque ya tengo lo necesario, ya tengo suficiente para poder elaborar, no me traigan más ofrenda. Es la primera vez. No sé, mi hermano, si alguno ha encontrado otro, pero es la primera vez. ¿Qué provocó eso? No fue manipulación. Moisés no manipuló al pueblo. Moisés no le dijo nada para manipular. No fue presión. Moisés no le dijo: si no entregas tu ofrenda vas a perder la salvación. Moisés no le dijo: si no entregas tu ofrenda ya no serás más del pueblo de Israel. En ningún momento hubo esa palabra. Fue puro afecto hacia la casa de Dios. Eso es lo que debe de surgir en nosotros: afecto a la casa de Dios. ¿Cuál fue el resultado final? Ellos construyeron un tabernáculo que era conocido en todos los pueblos de ese tiempo. La visión, me imagino, de este tema del departamento de ProTemplo, amén, que ellos son los que organizan el día de hoy, es despertar en nosotros ese afecto hacia la casa del Señor. Es despertar en nosotros ese afecto hacia lo que se está elaborando, construyendo, organizando para la obra del Señor. Hay una visión, mis hermanos. Hay un objetivo que queremos alcanzar, que es la expansión. Decía una vez uno de nuestros pastores, el pastor Stalin,
de que a veces el tren de la oportunidad está pasando. Y nosotros podemos estar en dos panoramas: estar con las maletas listas o estar sin maleta lista. Pero el tren pasa. Y si tenemos la maleta, podemos aprovechar el tren y llegar hacia nuestra meta final. Pero si no tenemos la maleta, no podemos llegar hacia esa meta final. La oportunidad se nos está presentando, mis hermanos de la congregación. Tenemos ese letrero que nos hace del ojo cada vez, al menos a mí, cada vez que yo paso y estoy aquí en la iglesia: esta casa se vende. Y estamos nosotros trabajando, estamos nosotros empezándonos a trabajar la junta para esto de aquí. Yo he dispuesto, y no me quiero comparar con David, perdón mis hermanos, pero yo les he dispuesto y les hago saber a la iglesia, cuando sea la reunión administrativa lo sabrán más a detalle, pero yo le he dicho a la tesorera: sepáreme un porcentaje para ese fondo hacia la casa de oración, de lo que es mi estipendio, de lo que corresponde. Yo le he dicho: sepáreme un porcentaje para la casa de oración. Ese es el despertar que quiere el Señor. No sabemos hasta cuándo vaya a estar ese letrero, no sabemos si nosotros seremos. Yo sigo orando al Señor porque Él nos ha dado una visión. Y yo estoy confiando en la visión. De dónde vendrán los recursos, solo el Señor sabe. Dónde vendrá lo que necesitemos, el Señor lo tiene claro. Yo sigo confiando en Él, yo sigo trabajando, yo sigo obrando, y tal como dice la palabra del Señor, sigo haciendo esa maleta para que cuando esté el tren ahí en ese paradero podamos estar listos. Pero ¿cuál es nuestra respuesta ante esto como iglesia? Cuando hablamos de una expansión no estamos hablando de un terreno físico nada más. Estamos hablando de almas que pueden venir a ser salvos para la casa del Señor. Estamos hablando de familias que van a ser restauradas y van a llegar a este lugar de salvación, a este hospital del alma. Estamos hablando de almas que pueden ser salvas y que necesitan escuchar la palabra del Señor. Por cuanto tenemos ese afecto por la casa del Señor, no podemos obviar esa expansión para que el reino de Dios crezca y pueda alimentarse de su palabra diaria. Hay que despertar ese afecto a la casa del Señor. El pueblo que tenía Moisés lo entendió. Ellos dieron lo que tenían, dieron lo que habían logrado sacar del pueblo de Egipto, lo dieron lo mejor. Y si ustedes leen todo el capítulo 35 van a ver todo lo que dieron ellos. Dieron las piedras preciosas, dieron la plata, el oro que habían sacado de Egipto, lo único que tenía capaz para alguna familia. Ellos lo entregaron al Señor, ellos lo dieron todo. La pregunta es no es que si tenemos, la pregunta es si es que ha surgido en nosotros ese afecto a la casa del Señor. Amén. Hay una palabra y una frase que lo hemos aprendido: no damos porque tenemos, mas tenemos porque damos. Amén. Es que ahí es que se activa la obra de Dios. Nunca Dios ha construido nada sin el corazón de su pueblo. Dios lo puede hacer, puede enviar ángeles, arcángeles, hacer en un abrir y cerrar de ojos todo lo que Él quiere. Pero Él nos da a nosotros ese privilegio para trabajar en su obra, con las personas que salen a evangelizar, las personas que enseñan, las personas que hablan de su palabra. Todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo, pero también hay esas personas que son las que dan. Ya vimos hace unas enseñanzas atrás cómo es que aparecía Nicodemo, cómo es que aparecía José de Arimatea, cómo es que aparecen esos personajes con los recursos para hacer que la obra del Señor crezca. Así también el Señor busca. David dio, y cuando Él dio, el pueblo también entregó. La iglesia primitiva también lo realizó. Cuando revisamos Hechos capítulo 2, dice que el pueblo se reunía, la iglesia primitiva se reunía. ¿Y qué era lo que hacían? Compartían el pan, pero aparte de compartir el pan, ¿qué más hacía? Vendían sus propiedades, y la obra, la casa, la feligresía del Señor crecía, aumentaba día a día. Esa es la obra del Señor. Hoy no es un día de presión, mis hermanos.
Es un día en el que el Señor nos quiere despertar ese afecto por la casa de Dios. ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Dónde está ese amor que le tenemos a la casa de Dios? No hay meta que no podamos alcanzar si es que confiamos en Él. No, mi hermano, es que no va a ser posible, no lo vamos a lograr, no lo vamos a conseguir. Tal vez hace casi más de 33 años, el primer hombre que vino aquí sobre este terreno, tal vez también recibió muchas palabras diciéndole: es imposible plantar una iglesia aquí, es imposible levantar un templo aquí, es imposible que aquí se pueda levantar una congregación. Pero 33 años más tarde, nosotros podemos dar testimonio de que el Señor guió esa obra, el Señor levantó esta edificación y Él seguirá creciendo en nosotros, así también su obra aquí sobre la tierra. Gloria a Dios. Muchas palabras pueden hacer de que nos desanimen, muchas palabras de hombre pueden decir de que es imposible, pero para el que cree en el Señor nada es imposible. Y nosotros confiamos en Él. Nosotros sabemos que Él es el que va a ir abriendo camino, Él es el que va a ir abriendo las puertas. Conversábamos con mi esposa, bueno, hay una palabra que le hemos aprendido a la pastora, estamos orando, dice mi esposa, estamos orando para que aparezcan unos locos, ¿no? A decirlo. ¿A quiénes hacen referencia a unos locos? Hacen referencia a esas personas que pueden aportar deliberadamente, amén. Entonces, no sabemos cómo lo va a hacer el Señor. Lo que sabemos es que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto, porque desde el mismo momento que pusieron ese letrero, que ya es hace mucho tiempo y que hasta aún no haya habido comprador, significa de que eso nos está esperando. Amén. Gloria a Dios. Cuando una iglesia entiende el afecto por la casa de Dios, no hay meta que no se pueda alcanzar. Regreso, amén, para terminar. Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículo 9. Dice lo siguiente: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén. Ese afecto en nosotros produce una alegría y un gozo al dar hacia el Señor. No lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo para Dios. Amén. El afecto por la casa de Dios. ¿Dónde está nuestro afecto? Amén. Pueden ponerse de pie.